Buenas noches. En el día de hoy hablaremos de Guatemala, un país lleno de historia, cultura y una realidad política actual que merece ser analizada. Guatemala está ubicada en América Central, limitando al norte y al oeste con México, al este con Belice, al sureste con Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico. Es un país lleno de biodiversidad y paisajes impresionantes. Actualmente, Guatemala tiene una población aproximada de 17 millones de habitantes. En cuanto a su economía, el Producto Interno Bruto del país se sitúa alrededor de 86 mil millones de dólares. En cuanto a su gobierno, el presidente de Guatemala es Alejandro Giammattei, quien asumió el cargo en enero del 2020. Su administración ha enfrentado varios desafíos, tanto en el ámbito económico como social. Guatemala se encuentra en un momento crucial en su panorama político. Recientemente, el país ha vivido una serie de tensiones en relación con la lucha contra la corrupción, las reformas judiciales y las manifestaciones ciudadanas. La situación política sigue siendo inestable, con la población exigiendo cambios profundos en el sistema. Además, las relaciones internacionales y la influencia de potencias extranjeras también juegan un papel importante en el futuro político del país. Muchas gracias, compañero Harold. Veamos cómo está políticamente Guatemala. Guatemala está atravesando un momento político complicado. En el 2023, el país experimentó un retroceso democrático, con la corrupción debilitando la democracia y el sistema de justicia. Las autoridades han socavado con los controles institucionales para evitar la rendición de cuentas. Los jueces, fiscales y periodistas independientes que han investigado y expuesto la corrupción y la violación de los derechos humanos se han enfrentado a acoso y a procesos penales. En cuanto a la elección de agosto del 2023, el candidato opositor y anticorrupción, Bernardo Arévalo, ganó las elecciones, a pesar de los intentos de las autoridades de manipular el proceso electoral. Sin embargo, la fiscal general Consuelo Porras intentó anular los resultados electorales a través de investigaciones penales motivadas políticamente. Entre los principales problemas de Guatemala podemos destacar la corrupción. La corrupción es un problema endémico de Guatemala y la Fiscalía General ha debilitado la oficina responsable de las investigaciones. Independencia judicial. La independencia del Poder Judicial está en riesgo y los jueces y los fiscales que han investigado la corrupción se han enfrentado a represalias. Libertad de expresión. Los periodistas y medios de comunicación han enfrentado ataques verbales, restricciones y procesos penales abusivos. Los derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos, líderes sociales y mujeres han enfrentado violaciones y discriminación. Es importante destacar que la situación de política de Guatemala está compleja y dinámica. Ahora le damos paso a nuestro compañero Aníbal, que nos va a hablar de Guatemala en lo social. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Pérez, estudiante de Administración de Empresas y en esta hora pues dándole continuidad a lo que mis compañeros han dicho anteriormente, pues el país que nos ha correspondido es Guatemala y vamos a hablar de Guatemala, cómo está Guatemala en lo social. Pues Guatemala es un país que ha tenido unos picos de corrupción demasiado altos y ustedes pues es bien sabido que la corrupción acarrea una consecuencia nefasta para la sociedad y pues como siempre las personas que más sienten en este aspecto el flagelo de la corrupción son las personas que están en los sectores económicos como más bajos. Se dice que en Guatemala hay una tasa de pobreza y de desigualdad, tanto así que las riquezas en total de las naciones las tienen el 55.1%. Se prevé que el resto de la población vive en una pobreza y otro porcentaje vive en una pobreza extrema. Entonces, algunos de los problemas que trae como tal la corrupción es desigualdad social. Dice que la corrupción contribuye a problemas sociales y eso conlleva a economías informales. Un problema económico o macroeconómico que podemos ver en este país
Pues es bien saber que lo que podemos investigar es que Guatemala ha sido gobernado en sus últimos periodos presidenciales por gobiernos de izquierda o por fuerzas militares. Entonces esto no es como muy bien visto ante la sociedad, pues todos sabemos las consecuencias nefastas que esto trae para la economía de un país. Eh, Actualmente pues hay un nuevo presidente, se esperan nuevos cambios. El presidente que está actualmente dice que no quiere nada con la corrupción. Bueno, en fin, y tiene una ideología diferente a la de los gobiernos anteriores. Entonces el problema macroeconómico, económico del por qué tanta desigualdad en el país es pues el flagelo que vemos y vemos en todos los diarios que hemos leído, es la corrupción. La corrupción, se dice que la corrupción es considerada un problema macroeconómico porque tiene efectos significativos en la economía de un país. Un país con altos índices de corrupción no es bien visto. Primero, impide el crecimiento económico y social de la nación. Lo otro es que un país con un pico alto de corrupción no es bien visto por las empresas extranjeras o gobiernos extranjeros para invertir en dicho país, pues debido a que no hay como tal la garantía. La corrupción aumenta la inflación. Dice que disminuye la inversión extranjera, crea un desequilibrio fiscal. ¿Por qué crea un desequilibrio fiscal? Porque al haber tanta corrupción, esto genera que unos gastos más en los gastos públicos, o sea, un dinero que se tenía destinado para hacer algo para la nación, pues no va a alcanzar. Entonces el Estado se ve como tal obligado a inyectar más recursos y esto genera un desequilibrio fiscal. Dice que crea desconfianza en las instituciones, tanto locales como internacionales, y la corrupción pues aumenta la pobreza debido a que no se puede invertir en el tejido social y los recursos no llegan donde deben llegar. La propuesta para esta problemática, pues como ya lo mencioné anteriormente, pues se dice que Guatemala es un país muy rico, está ubicado en Centroamérica, frontera con México, y es un país, inclusive tiene un PIB bueno, esto por lo que podemos ver. Entonces tiene como las herramientas y tiene el material para salir adelante. Pues la propuesta de este problema pues es saber elegir un gobernante. Pues como le dije ya en el 2020, para el 2024 hay un nuevo gobierno y está la expectativa de las decisiones y leyes que puedan ejecutar en este nuevo gobierno. Aunque no fue nada fácil, se dice que inclusive trataron de no dejarlo posesionar, pero están a la expectativa. Entonces, ese ha sido todo por este momento y quedamos atentos a cualquier solicitud. Feliz tarde.